Ya puedes iniciar, Valeria. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Como dijo el profe, me corresponde hoy a mí presentarles el seminario de hoy que está basado en este artículo que les puse en esta primera diapositiva, que se llama ARNs pequeños, redes grandes. Y no sé si pudieron ver, pero son verdaderamente grandes. Regulones posttranscripcionales en bacterias gram negativas. Entonces, la agenda para enseñarles antes lo que les voy a exponer. Primero voy a hacer una introducción teórica de los ARNs pequeños, que es en lo que se centra el artículo, y que es la introducción teórica precisamente que hace el artículo. Después vamos a presentar los ejemplos que da el artículo de la regulación gracias a ARNs pequeños, que son el metabolismo de carbohidratos, el estrés de la envoltura, la homeostasis del hierro y también la detección de quorum sensing. Y por último, las conclusiones que da, o ellos le llaman perspectivas sobre el tema, que ya lo hacen hacia el final del artículo. Entonces, para comenzar, ya hemos visto a lo largo de las 4 semanas pasadas que las bacterias tienen una capacidad para responder a señales tanto externas como internas. Acaba de empezar un carnaval afuera, perdón, no sabía que iba a empezar. Em, entonces, esta capacidad para responder a señales va a estar dictada por un montón de redes reguladoras que a su vez van a estar interconectadas entre ellas y van a controlar precisamente esos cambios genéticos según sea necesario con respecto a la señal que recibió la célula. Y en muchos casos, estas redes se van a centrar alrededor de factores de transcripción. Por ejemplo, las proteínas o el complejo proteico PHCA que vimos con Kylen o el LuxR que vimos en el seminario del profe. Y, okay. Y por otro lado, en los últimos años se han desarrollado varias nuevas metodologías precisamente para estudiar las interacciones ARN-ARN. Y entonces, estos nuevos estudios también han dado lugar a un aumento eh, del conocimiento, a ampliar el conocimiento justamente de la interacción entre ARN mensajeros diana, que es como le vamos a llamar en la presentación, y los ARNs pequeños reguladores. Las redes reguladoras que van a involucrar estos ARNs pequeños va a ser a nivel post-transcripcional versus los factores de transcripción que ya estudiamos antes, que es antes de la transcripción. Y a nivel post-traduccional, entonces, lo que se va a procurar es el control y la estabilidad de la traducción del ARN mensajero diana. Con respecto a los ARNs pequeños que se han estudiado, la mayoría van a estar entre un tamaño entre los 50 a 250 nucleótidos. Y los ARNs pequeños van a tener 3 dominios funcionales. El primero es la secuencia de apareamiento, que es justo donde se va a unir al ARN mensajero diana y que esa secuencia de apareamiento también va a coincidir para que se pueda aparear con ARNs pequeños esponja, que espero esa sea la traducción. Esos ARNs pequeños esponja yo interpreté como que van a competir con los ARNs mensajeros diana. Pero también me pareció curioso porque también interpreté que no es una inhibición completa, sino muchas veces ayuda a regular la actividad del ARN pequeño,
como que no inhibe por completo siempre, sino que a veces regula más bien su actividad. Otro dominio funcional es la unión de proteínas chaperonas. Las más estudiadas, que son estas dos que están acá, son HFQ y ProQ, que ya casi vamos a verlas, pero son chaperonas que guían, digamos, que guían la unión del ARN mensajero para que se forme la dupla con el ARN regulador pequeño. Y también van a tener un terminador de transcripción del propio ARN pequeño que va a ser independiente de Rho. Entonces, estas chaperonas de unión, como les dije, van a facilitar el emparejamiento entre los dos ARNs que estamos estudiando. La HFQ es la proteína que más se ha estudiado. La imagen de la izquierda es la representación gráfica de HFQ. Es un anillo hexamérico y va a tener 3 superficies de unión al ARN. Se ha visto que especies con una mutación, o sea, que van a carecer de esta proteína HFQ, van a tener una deficiencia en su capacidad de formar biopelículas y también va a estar asociado a una pérdida de la virulencia. Y se ha estudiado también muchísimos análogos de HFQ que cumplen su función y que también, según me dio a entender el artículo, son como más evolucionados, por decirlo así. Hablaban de un extremo C terminal desordenado, que eso fue como un poco abstracto para mí, como que me quedé pegada ahí un ratillo porque C terminal desordenado no era un término que antes había escuchado. Y precisamente ese análogo de esos análogos de HFQ con un C desordenado, lo que van a propiciar es una mayor estabilidad de la regulación, porque va a propiciar que esta chaperona, una vez que ya ayudó a formar la dupla, más bien se desconecte de la dupla, porque para que se pueda dar la traducción se necesita esa desunión. Entonces, como que lo estabiliza más rápido, es más efectiva por ese C terminal desordenado. Otra proteína común es ProQ y ellos hacen una ligera comparación con HFQ y sugieren que hay una ligera interposición entre los interactomas, o sea, entre lo que pueden regular. Y entonces puede ser que haya dentro de la misma célula actividades de regulación complementarias, pero también competitivas por esa región que comparten de interactomas. Y otras proteínas chaperonas son ROCC y FINO. El FINO se han visto en algunos plásmidos de tipo F. Ok, ahora, un sello distintivo, como decía el artículo, de muchos ARNs pequeños transactuantes es precisamente su capacidad para regular muchas transcripciones, es decir, que van a formar un dúplex de ARN con más de un ARN mensajero transcrito y diana. Y esta capacidad de controlar varios genes objetivo en paralelo es clave para que estos ARNs pequeños organicen la regulación génica o genética dentro de una red, pero también les permite sincronizar con otras redes, porque van a estar formando varios dúplex. Ellos ponen este ejemplo, no me pasó, en Vibrio, donde el ARN pequeño VAT-R va a estar encargado de regular el ajuste de la forma celular, de la curvatura celular y también
va a estar involucrado en la formación de biopelículas del vibrio. Entonces, este ARN pequeño va a proporcionar un vínculo entre dos vías reguladoras que están asociadas a funciones distintas en la célula. ¿Me explico? Entonces, precisamente por eso es ARN pequeñito y redes grandes, porque es como una maraña súper grande de regulación. Ahora, para ponerlo más complejo, los ARN pequeños, cuando se habla de que regulan, van a poder inhibir, pero también van a poder activar el ARN mensajero Diana. Y si inhibe o reprime la traducción, va a depender de la localización del sitio de apareamiento, o sea, dónde se une el ARN pequeño con el ARN mensajero Diana. Entonces, ahí va pasando eso. Eh, ok, entonces, la inhibición. Ay, voy a apagar un toque el micrófono, perdón, es que está en lo más y mejor de esa caravana. Puedes continuar. Ok, entonces, como les estaba diciendo, los ARNs pequeños pueden inhibir o activar. La activación, digo, perdón, la inhibición se da típicamente porque la formación del dúplex va a secuestrar el sitio de unión al ribosoma. Entonces, como lo secuestra, ya no se va a poder dar la traducción y eso va a provocar una renovación de la transcripción. O sea, vamos a tener bastantes ARNs mensajeros que se han transcrito pero que no se traducen. Y la inhibición puede ser, o sea, la unión para que se inhiba puede ser justo en el sitio de unión al ribosoma, pero también puede ser downstream o upstream del sitio de unión al ribosoma. Y por el contrario, la activación que está mediada por los ARNs pequeños se va a producir por un apareamiento fuera del sitio de unión al ribosoma. O sea, lo contrario, ¿verdad? Lo que uno esperaría. También, bueno, más bien también no. Lo que va a pasar para que se active es que puede antagonizar la formación de un bucle justo en ese sitio de unión al ribosoma, entonces para que quede libre el RBS, o puede también secuestrar el sitio de unión de una ribonucleasa, lo que va a permitir que no se nos degrade el ARN mensajero Diana para que se pueda traducir a lo que la célula necesite. Ok, entonces, en conjunto, el inhibición y activación, lo que lo que podemos concluir es que el apareamiento, el sitio de apareamiento es la característica subyacente que va a impulsar este proceso de regulación. Y como les dije en la agenda, vamos a ver los ejemplos que nos da el paper de cómo los ARNs pequeños van a regular 4 vías bien estudiadas. El metabolismo de carbohidratos, bueno, ya casi lo vamos a ver. El primero es el metabolismo del carbono o de los carbohidratos. Como ya todos sabemos, la proliferación y la supervivencia de los microorganismos va a depender en gran medida de la disponibilidad de al menos una fuente de carbono para que pueda alimentar las vías metabólicas centrales de los microorganismos. Y entonces, sería de esperarse que los microorganismos, o en este caso las bacterias gram negativas, más específicamente, hayan desarrollado vías reguladoras intricadas muy complejas para garantizar la absorción y la utilización óptima del carbono. Y entonces, como también podemos esperar por el tema que estamos viendo hoy, estas redes van a incluir a los ARNs pequeños como reguladores.
Dos ejemplos destacados y que han sido ARNs pequeños modelo son el SPOT42 y el SGRS, que los dos son dependientes de la chaperona que vimos al inicio, HFQ. Entonces, con respecto a Spot 42, que es la figura de la izquierda, la figura A, que es la figura del artículo precisamente de esa sección, es un regulador que cuando está presente se asocia a que hay fuentes de carbono alternativas a la glucosa, o sea, no hay glucosa. Y eso es porque cuando hay fuentes de carbono alternativas a la glucosa, va a haber eh, dentro de la célula el AMP cíclico, que es el señalador segundo mensajero, y si está ese AMP cíclico, lo que va a pasar es que se va a activar al regulador global de carbono, que son estos óvalos azules CRP. Si CRP está presente, va a inhibir la expresión del gen SPF, que es el que transcribe para SPOT42. Que SPOT42, como les dije, es el ARN pequeño que nos interesa aquí. Entonces, o sea, ojo todo lo que hay detrás de la regulación de mi regulador. Em, la maraña que les decía antes. Y es importante que esté inhibido cuando hay fuentes de carbono alternativas a la glucosa, porque SPOT42 lo que va a regular de manera inhibitoria es la expresión de proteínas transportadoras justo de estas fuentes alternativas a la glucosa. Si hay glucosa, entonces hay poco AMP cíclico, no hay CRP que me inactive SPOT42. Este gen SPF, además de codificar para SPOT42, también va a codificar para la proteína SPFP, que va a reprimir al CRP. Entonces, también se habla acá de ¿cómo se llama? Un mecanismo de retroalimentación, porque además los CRP, los genes que son transcritos por CRP o regulados por CRP, también van a venir a ser regulados por SPOT42. Y SPOT42 necesita de la ayuda para necesita de la ayuda de CSRA para protegerse de la degradación por ribonucleasas. Entonces, de hecho, en el artículo lo mencionan como un complejo regulador SPOT42 CSRA, porque necesita esa ayuda para que no se degrade y poder cumplir su función, ¿verdad? Y el otro ejemplo que dan, que fue el otro que les mencioné antes, que es el SGRS, es más bien una manera de ayudar a la célula cuando hay acumulación de azúcares a nivel intracelular. Ayuda a la célula cuando está estresada por acumulación de fuentes de carbono. Entonces, ese ARN pequeño, que se llama SGRS, va a regular 6 genes, de los cuales va a reprimir 5 y solo va a activar 1. El único gen que va a activar es el enmarcado en un círculo anaranjado, GL, y ese ARN pequeño va a estar codificado por el gen SGRS, que al igual que pasaba con SPF, también va a codificar para otra proteína reguladora. Entonces, lo que va a pasar acá es que si hay acumulación de azúcares a nivel intracelular, se va a activar nuestro ARN pequeño regulador
Y esta proteína, SGRT, va a inhibir el transporte de glucosa específicamente. Luego, también se van a reprimir genes de transporte de otras fuentes de carbono, pero también que es el transportador del medio, lo que significa es que se va a inhibir la síntesis de transportadores, porque no queremos que siga entrando azúcares a la célula. Y les dije que solo un gen se activa en vez de reprimirse, que es GIC-L. Y ese gen lo que va a propiciar es más bien la salida de azúcares al, al, al exterior de la célula. Y lo que va a hacer es desfosforilar la, los azúcares, porque para que se mantengan los azúcares dentro de la célula, necesitamos que estén fosforilados. Entonces los desfosforila y propicia el flujo hacia afuera de esos azúcares. Ok, el segundo ejemplo que vamos a ver es acerca del estrés envolvente. Entonces, esta imagen de la derecha, de la esquina derecha, es una representación sumamente gráfica y simple de la estructura de las membranas de bacterias gram negativas, que es lo que está estudiando el artículo. Y entonces cuenta con una membrana externa, una membrana interna y un espacio periplásmico con una pared muy ligera de peptidoglicano. Y mantener la homeostasis justo en ambas membranas y también en el espacio periplásmico es clave para que las células se puedan replicar. Entonces, las células necesitan desarrollar justo estos sistemas de respuesta al estrés en la membrana para poder, pues, perseverar, digo. Em, ok, entonces, estos son los dos ejemplos que da el artículo con respecto al estrés envolvente. El de la izquierda está enfocado en el factor regulador central de este ejemplo, que es sigma. Si no hay estrés en la célula, y con estrés quiero decir que hay proteínas de la membrana externa degradadas en el espacio periplásmico, o sea, si no está ese estrés, ese factor sigma va a estar reclutado por la proteína RSA. Pero si sí hay estrés, entonces ese factor sigma me va a permitir la expresión de los ARNs pequeños reguladores en esta situación, que son los OMP y el LPP. Y lo que va a pasar es que se va a inhibir la síntesis de más proteínas transmembrana de la membrana externa. LPP es una lipoproteína, bueno, esa no es transmembrana, pero es de la membrana, que es muy ampliamente estudiada en E. coli y bien conocida. Y los OMP también van a inhibir la síntesis de proteínas de la membrana externa transmembrana. Y el otro ejemplo, que es el de la derecha, es una respuesta que se da cuando hay daño en la membrana. Y lo que va a desencadenar todo este daño de la membrana que está en la parte izquierda de la imagen es que se exprese el ARN pequeño regulador RPRA. Y lo que va a hacer este ARN pequeño es permitir la, la expresión de la proteína RIC1, que se va a unir a su vez
a la proteína de anclaje TRA-V, y entonces ese anclaje, o más bien esa unión a la proteína de anclaje, va a inhibir la secreción de toxinas de esta bacteria. Porque en este caso que hay daño en la membrana, se quiere inhibir justo la expulsión de toxinas porque puede ser contraproducente si se está dañando la membrana que se siga expulsando toxinas. Puede ser que resulte tóxico para la misma bacteria. Y lo que va a hacer este RPRA es que va a resolver, como les dije antes, un bucle en el gen RIC1. Entonces, va a quitar ese bucle, digamos, para que se pueda traducir. El tercer ejemplo es la homeostasis del hierro. El hierro es un elemento muy abundante, es esencial para las bacterias, pero si se acumula, si supera el umbral necesario dentro de la célula, va a resultar tóxico para la célula. Entonces, aquí también las bacterias han tenido que desarrollar sistemas reguladores para controlar tanto la adquisición, el consumo y el almacenamiento para que no sea demasiado y resulte tóxico para ella. Entonces, la figura de la derecha es justamente el ejemplo y el ARN pequeño regulador de este sistema es el RYHB, ese que está en amarillo. Ahora, aquí también hay un factor de transcripción clave, de nuevo, factor de transcripción. De hecho, eso es algo que ellos enfatizan muchísimo, como que no se puede desligar factor de transcripción de la regulación mediada por ARN pequeño. Entonces, FUR es un factor de transcripción que en condiciones ricas en hierro se va a unir al hierro más 2. Y eso va a inhibir a los genes relacionados con la captación de hierro, precisamente para que no se acumule demasiado hierro dentro de la célula. Y por el contrario, en condiciones limitantes de hierro, FUR ya no va a interactuar con hierro y entonces va a reprimir los genes que antes estaban activos para que las bacterias puedan importar el hierro del entorno. Entonces, si hay una condición limitante de hierro, se va a expresar el ARN pequeño, RYHB, y va a tener tres funciones principales reguladoras. La primera es que va a inhibir la formación de clústeres hierro-azufre, porque esa formación no va a permitir que se capture el hierro a nivel celular, digamos que no está biodisponible. Lo otro que va a hacer es inhibir a FUR-R, porque FUR-R me va a captar el hierro y yo necesito que no esté captado para poder absorberlo. Y la tercera función es finalmente propiciar el transporte de sideróforos de hierro, que los sideróforos de hierro es ya la parte donde se puede capturar y transportar el hierro extracelular y ya se puede absorber y asimilar y usarse pues para las funciones de la célula que sean necesarias. Y por último, el último ejemplo que ellos dan es la detección de quórum. Como hemos visto ya bastante, la detección de quórum es la capacidad que tienen las bacterias para compartir información sobre el estatus de la comunidad vecinal. Y esa detección está basada en la secreción y detección de autoinductores. Y aquí también vamos a tener un ARN pequeño regulador
que es el QRR14. Ese es como el ejemplo para esta parte. Y es un ejemplo de especies de vibrio. Entonces, la transcripción de este ARN pequeño QRR14 va a depender de la forma fosforilada de LUX-O, que a su vez recibió el fosfato de LUX-1. Y esa fosforilación va a depender de la concentración de autoinductores y por lo tanto de la densidad celular que haya pues en la matriz, ¿verdad? Cuando hay baja densidad celular, entonces no van a estar fosforilados los LUCs y entonces se va a inducir la transcripción del ARN pequeño QRR. O sea que la unión de autoinductor al complejo LUX va a resultar en una disminución de QRR. Este ARN pequeño va a actuar para inhibir HAPR, que es un gen que codifica un regulador para el comportamiento celular cuando hay muchas células de alta densidad celular, pero va a inducir al gen APHA, que va a codificar para otro regulador clave del comportamiento de baja densidad celular. Y entonces, ese APHA lo que va a propiciar es formación de biopelículas y también virulencia, porque muchas especies de vibrio inician programas reguladores de formación de biopelículas y de expresión de genes de virulencia cuando están a bajas densidades celulares. Entonces, a bajas densidades celulares vamos a tener la presencia de este gen, de este ARN pequeño regulador para que forme biopelículas y también se activen genes de virulencia. Y para finalizar, la perspectiva conclusiones que da el artículo, en primer lugar, es que en todos los casos, los ARNs pequeños van a afectar funciones clave en sus vías respectivas reguladoras y normalmente van a trabajar junto con factores de transcripción. También que los avances en tecnología han sido clave para poder identificar estos ARN pequeños que durante mucho tiempo han tenido gaps. De hecho, en medio del texto ellos comentaban mucho de esto, no se supo hasta que recientemente ya se estudió. Y estudios futuros podrían proporcionar información sobre la regulación basada en ARNs pequeños a nivel de población, pero también a nivel de células individuales. Y eso sería mi presentación. Valeria, muchísimas gracias por la presentación. Es un tema bastante complejo, sumamente interesante, y me gustaría que iniciáramos la discusión con las preguntas de los compañeros. Alguien que levante la mano y que inicie con la discusión. Kyle. Bueno, yo primero tengo como un comentario y es que me pareció muy interesante este artículo y me gustaron mucho como los ejemplos que abordaron, pero también me llama mucho la atención, y como la compañera lo mencionaba en la exposición, ¿verdad? Como esa conexión entre todas eh, bueno, entre todos los mecanismos, que es algo que vimos también como la semana pasada. Entonces, estaba pensando eso como precisamente en el último ejemplo, como en la detección de quórum, o bueno, esa parte del quórum sensing, como nada más como qué complejo es como estudiar todo lo que está involucrado en la expresión de un gen, porque en algunas ocasiones tratamos de aislarlo todo para entenderlo, como lo que vimos la semana pasada, pero no sé, siento que es bastante complejo porque todo tiene que estar funcionando, si no,
no vamos a, o no se va a lograr la expresión de un gen determinado. Entonces, todo esto para decir que me parece un poco complejo, pero interesante. Y lo primero que le quería preguntar a la compañera es, yo sé que también es algo muy general, pero precisamente en esta parte aislada del efecto de ARNs pequeños, si sabe cómo se hacen los estudios para poder llegar a decir cuál es la función Ujú, de cada uno de ellos, como a tal punto como lo vimos hoy. ajá. Bueno, con respecto al comentario primero, yo leyendo el artículo pensaba demasiado en que tantas cosas pueden salir mal, o sea, es casi infinita las posibilidades de que algo salga mal, o sea, son demasiado chivas las bacterias porque logran demasiado con cosas tan complejas. Y con respecto a la pregunta, yo pensaría que como es ARN, hacen un estudio de transcriptómica y también mutando genes, o sea, mutando, por ejemplo, para ver la función de la HFQ, entonces mutan regiones de genes para ver qué es lo que va a pasar. Em, y también, digamos, eso con respecto a los ARNs y cómo se conectan con un factor de transcripción, también hay técnicas para mm, como cuantificar los factores de transcripción, son proteínas en realidad. Pero, o sea, eso es una respuesta demasiado general porque técnicas detalladas, la verdad, o sea, no podría dar una respuesta más detallada que eso. Yo quisiera hacer un comentario con respecto a lo que acaban de mencionar Kailen y Valeria. Bueno, la primera respuesta de Valeria, cuando me dice que las bacterias son muy chivas, realmente me siento muy feliz. Vamos a ver, es uno de los objetivos cumplidos en este curso, que nuestros estudiantes se sientan así con respecto a las bacterias. Eso me pone muy feliz. El otro aspecto que es sumamente interesante que estaba mencionando Kylie es justamente el nivel de complejidad que se tiene en bacterias. Revisando ese artículo y los artículos de de las semanas pasadas, que incluyen los ácidos ribonucleicos pequeños en esos sistemas de regulación, creo que voy a tener que reformular un poco las clases de regulación genética que yo estoy dando en el curso de genética bacteriana. Este tipo de cursos, como con ese tipo de revisión, lo hacen a uno plantearse las cosas de una manera sumamente distinta. Y con respecto a la respuesta que dio Valeria, es correcto, es decir, el tema de la transcriptómica es una de las técnicas de la parte de las ciencias ómicas que se están utilizando hoy día. Eh, y no deja de ser relativamente impresionante otra vez, porque nosotros estamos entendiendo aquí las bacterias en estos ejemplos que nos dan. Estamos entendiendo las bacterias, por un lado, como células individuales, en cultivo puro, y usualmente en los esquemas que presentó Valeria, que vienen en el artículo, es algo sumamente interesante porque presentan, digamos, un fragmento de una sola bacteria, de una sola célula bacteriana. Presentan las membranas, se presentan los transportadores, y usualmente de cada una de esas moléculas de membrana presentan una sola molécula por cada una de las diferentes proteínas, digamos. Cuando en realidad tenemos que pensar que en el cultivo que se está estudiando tenemos miles de millones de bacterias, y de cada una de las moléculas representadas tenemos miles de millones de copias. Entonces, para que se imaginen el nivel de complejidad que eso significa, todo ese balance entre cada una de las diferentes moléculas para que regulen los fenotipos bacterianos. Ahora, en términos generales, nosotros hemos discutido en este curso y en cursos pasados
que la regulación genética se controla con factores de transcripción, por ejemplo. Y eso viene a ser, por decirlo así, como el 50% de la regulación génica. El otro 50% es lo que nosotros estamos viendo en esta clase justamente, que son los ácidos ribonucleicos pequeños que vienen a funcionar como reguladores. En alguna parte del artículo se menciona un ácido ribonucleico pequeño que está en la misma forma antisentido, que se llama MIC-F. Ese artículo que se publicó con respecto a MIG-F, si mal no lo recuerdo, era en 1986 o por ahí, y es la primera vez que se reportaba un ácido ribonucleico pequeño con funciones regulatorias. Desde entonces se han descrito miles de moléculas distintas en muchas bacterias y también este tema de regulación por medio de ácidos ribonucleicos pequeños también se ve en eucariotas. No es algo que tenga que ver solamente con bacterias. Tenía levantada la mano María Ángela, por favor. Sí, yo tenía una preguntilla, bueno, más que todo ya cuando terminé el artículo, que sería cómo puede servir esta tecnología de ARN pequeños como para desarrollar medicamentos, digamos, especialmente antibióticos. Em, Me surgió la duda, como cuál sería más que todo como la ventaja em, versus los antibióticos convencionales. Y además, también pensaba como cuál podría ser desafíos o riesgos que tendría utilizar esta tecnología basada en ARNs pequeños. Sí, porque realmente me parece muy maravillosa, pero no sé, como es un tema tan nuevo, como a qué se enfrenta uno o qué riesgos podría haber a futuro. No sé si me explico por ahí. Sí, creo que sí se explicó. Em, de hecho, un día de estos, el profe Keylor de Biolo estaba hablando como, bueno, no solo él, o sea, se habla siempre, ya se habla muchísimo de que es momento desde hace mucho tiempo de cambiar o dejar de perseguir los antibióticos comunes que ya se están comercializando. Eh, y entonces yo pensaría que su pregunta va dirigida a que podamos usar este conocimiento de la regulación vital de los ARNs pequeños para combatir infecciones bacterianas. Entonces, no sabría exactamente cómo, o no tengo una tecnología con nombre y apellido para poder combatir la acción de estos ARNs pequeños y que funcione como tratamiento para combatir infecciones, pero sería una idea novedosa buscar ese objetivo. Me explico, para no seguir dependiendo de los antibióticos y seguir buscando antibióticos em, ya convencionales. Y los retos, pues me imagino que un reto de implementar una nueva tecnología siempre puede tener sus consecuencias negativas, ¿no? De que no funcione o de que tenga algún tipo de respuesta no deseada en el huésped, por ejemplo. Vamos a ver, para comentar esto, eh, cuando uno logra comprender la forma en que funcionan las bacterias en sus diferentes rutas metabólicas, uno podría empezar a imaginarse cómo interferir con estos sistemas tan complejos para, digamos, limitar la multiplicación de las células bacterianas a manera de antibióticos en los tejidos cuando el hospedero está infectado. Ese es uno de los grandes temas, sin duda alguna. Eh, Tal vez uno de los aspectos importantes y
Valeria, no sé si me puedes poner algunas de las diapositivas que vos mostraste hacia las últimas, puede ser, esta puede ser, está bien ahí, ¿ok? En donde noten ustedes que el tema con los ácidos ribonucleicos pequeños es que son fundamentalmente moléculas citoplasmáticas. Son moléculas citoplasmáticas de manera tal entonces de que posiblemente uno, entendiendo cómo funcionan, uno las podría inducir desde afuera. Y eso es un gran tema. En la última diapositiva que mostró Valeria, que era la que tenía que ver con el quorum sensing, hay esas figuras que se ven en la parte superior, eh, son las señales que sensan esos sistemas de dos componentes para la inducción de lux U y lux O. Eh, si nosotros entendemos estos procesos, nosotros, por ejemplo, vemos la participación de los ácidos ribonucleicos pequeños, nosotros podríamos, digamos así, jugar o intentar hacer una modulación de la expresión genética con moléculas que hagan una mímesis, que simulen las señales que percibe la bacteria o bien diseñar bloqueadores para las señales según corresponda. De manera tal entonces que nosotros, conociendo todos estos sistemas, entendiendo cómo funcionan, entendiendo cómo se regula la expresión de genes en bacterias, pues entonces nosotros podríamos jugar con los sistemas de señalización de manera tal entonces que podemos apagar o encender particularmente aquellos genes que están involucrados directamente con la virulencia. La diferencia fundamental entre bacterias que causan infección y bacterias que no causan infección es justamente esas características, esos genes que codifican para factores de virulencia. En algunos casos, en el texto que estamos discutiendo hoy, se menciona una isla patogénica de Salmonella, por ejemplo, que son conjuntos de genes en esa isla genómica que lo que hacen es que le permiten a la bacteria justamente jugar con el sistema eucariota del hospedero que está infectando para causarle daño. Si nosotros comprendemos cómo funciona la bacteria, entonces podemos imaginarnos cómo nosotros podemos bloquear todos estos sistemas que controlan la densidad bacteriana o que detectan diferentes señales de la célula bacteriana y jugar con las señales justamente para interferir es entonces, qué sé yo, con la formación de biopelículas, con el quorum sensing o bien con los factores de virulencia que tengan las bacterias. En otra parte se menciona en el texto también con estos sistemas, particularmente en lo que tiene que ver con el péptidoglicano, que es esa molécula compleja que se encuentra en el espacio periplásmico, en el ejemplo que vimos acá, en bacterias gram negativas, como en la misma forma la alteración de los componentes de las membranas o los componentes de la pared y particularmente en lo que tiene que ver con los antibióticos beta-lactámicos que inhiben la síntesis del péptidoglicano, justamente conociendo todos estos fenómenos nosotros podemos jugar con todos esos sistemas. Uno de los mecanismos que se está usando justamente para aún poder usar los antibióticos presentes que tenemos disponibles hoy es justamente diseñar estrategias que bloqueen la expresión de mecanismos de resistencia. Entonces ven ustedes que no solamente podemos tener nuevos antibióticos o jugar con señales para modular estas respuestas, eh, influir en la formación de biopelículas o la síntesis de factores de virulencia, pero en la misma forma podríamos intentar bloquear mecanismos de resistencia a los antibióticos y continuar usando los antibióticos que tenemos disponibles en estos momentos. María Paula tiene la mano levantada y después continuamos con Randall. Sí, señor. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ok. Lo mío también era por parte de la homeostasis.
¿De qué? Pues que Perdón. de la, perdón, sí, es que está lloviendo y está fatal en internet, perdón. También por el lado de la homeostasis, pero el profesor, o sea, ya aclaró. Y otra de las dudas que me había surgido respecto ya al haber leído el artículo es, em, no me ha quedado claro cómo se coordinan los microRNs con otros elementos regulatorios como factores transcripcionales para controlar la homeostasis. O sea, o sea, ¿cómo hace para que la señal solo active el microARN cuando se sabe que también están actuando los otros factores transcripcionales? No sé si me hago entender. Em, la última parte, no sé si la entendí bien, pero yo creo que la célula no está consciente, ¿verdad? O sea, no sabe, uy, ya tengo que activar el ARN mensajero, uy, tengo que ya desactivar el FUR. No, sí, obvio. Ajá, No, sí, van a obvio, pero regular el a lo que me refiero es la respuesta, o sea, múltiple a diferentes reguladores. O sea, podría haber una sobreexpresión en general de todos tratando de regular lo mismo y termina eso bloqueándose, es a lo que me refiero. O sea, regular cuándo usamos o cómo se coordinan, mediante qué función química se coordinan con los otros factores de transcripción, los microRNs. Em, pensaría que por las señales, justo las señales que siempre se hablan como en las instrucciones externas e internas, como la acumulación de hierro, que es justo la señal química que le dice a la célula necesito que active o desactive. Entonces yo pensaría que es justo esa señal química externa a la que responde toda la red reguladora, a los autoinductores, por ejemplo. Vamos a ver, en términos de regulación genética, vamos a encontrar factores de transcripción que funcionan como activadores o como represores de la transcripción. También nosotros vamos a encontrar estos ácidos ribonucleicos pequeños que funcionan de múltiples maneras, ya sea favoreciendo la traducción de ciertos transcriptos o bien bloqueándolos de esta manera, influyen fundamentalmente sobre la traducción de transcriptos para la síntesis de las proteínas. Y en la misma forma, los dos mecanismos pueden funcionar simultáneamente, tanto como activadores de la transcripción, represores de la transcripción, jugando con las proteínas, o en el caso de estos ácidos ribonucleicos mensajeros, bloqueando o activando la traducción. Entonces son, por decirlo así, diferentes mecanismos que pueden estar funcionando simultáneamente de una manera individualizada, independiente o bien en combinación, porque en algunos casos también los ácidos ribonucleicos pequeños interfieren con la síntesis de factores de transcripción. Eh, y eso hace entonces que la cantidad de moléculas, factores de transcripción y diferentes tipos de ácidos ribonucleicos pequeños simultáneamente estén controlando la expresión génica de muchísimos genes involucrados en muchas rutas metabólicas distintas. A mí me sorprendió en algún momento hasta incluso el número de genes que pueden ser regulados por estas moléculas. Y verdaderamente se pasa de las cantidades de decenas hasta cientos de genes diferentes. Ahora, eso es un aspecto sumamente fundamental porque el hecho de que a una sola señal se logren regular la expresión de muchísimos genes diferentes hace que la respuesta sea coordinada a la señal. De manera tal entonces de que en vez de entrar en una situación caótica, aunque nosotros lo podemos estar percibiendo de una forma
caótica, pues en estos momentos verdaderamente lo que está sucediendo es un interactoma, es una interacción entre diferentes tipos de moléculas. Ahora, importantísimo, recuerden que cuando estamos entendiendo estos fenotipos de respuesta a señales con mecanismos de regulación tan complejos, con factores de transcripción y con ácidos ribonucleicos pequeños, al mismo tiempo la bacteria está haciendo lo que normalmente hace. Entonces, es una bacteria que está consumiendo carbohidratos y bien otras moléculas como fuentes de carbono, necesita fuentes de electrones, tiene que hacer el metabolismo intermedio, tiene que hacer, si es que las tiene, las cadenas respiratorias, sean cadenas respiratorias aerobias o cadenas respiratorias anaerobias, y eso le genera energía y metabolitos intermedios para que la bacteria empiece a sintetizar macromoléculas, nuevas membranas, nuevas proteínas, ácidos nucleicos y ahí también incluyendo la replicación de la molécula de ADN que tenga la bacteria para que la célula se pueda replicar. En ese proceso, recordemos también que está mediando una presión de selección, es decir, bacterias que logran responder a las condiciones cambiantes de su entorno son bacterias que se van a preservar en ese ambiente y se pueden multiplicar. Si nosotros colocamos una de estas bacterias en un ambiente en el cual percibe las señales y su sistema de respuesta, de reconocimiento de señal y respuesta transcripcional, sea con factores de transcripción y o ácidos ribonucleicos pequeños, no es acorde a las condiciones en que la bacteria se está encontrando en ese determinado momento, es una bacteria que simplemente no se va a replicar. Se seleccionan dependiendo de las condiciones en que se encuentre la bacteria, en las condiciones ambientales, se seleccionan aquellas bacterias que en esas condiciones pueden multiplicarse y mantenerse viables. Randall. Bueno, para empezar, ahora que vi justamente al doctor Molina ahí atrás suyo, bueno, yo mientras estaba leyendo ese artículo también estaba leyendo mucho sobre la producción de proteínas y demás. Entonces me pareció muy interesante porque estaba leyendo sobre la paradoja de Levinthal, de cómo es extraño, digamos, la cantidad de energía que se requiere para moldear, digamos, las proteínas y que nosotros lo hacemos prácticamente en segundos. Y, digamos, me pareció muy curioso justamente este tipo de regulación porque yo no me lo esperaba en realidad, digamos, o sea, aparte de todos los cursos que, digamos, ya he llevado, nunca había, digamos, como visto algo así en detalle en bacterias. Mi pregunta, digamos, porque justamente cuando estaba leyendo de homeostasis del hierro, eso me recordó mucho los mecanismos de virulencia que obtiene, digamos, Staphylococcus aureus cuando entra en contacto, digamos, con el hierro de la sangre, que cambia prácticamente de un estado que, digamos, entre comillas, era no patogénico a uno que, digamos, sí causa daño en las células y en el organismo que está infectando. Ay, se fue la presentación. Entonces mi pregunta era si, digamos, si vieron si viste, digamos, algún mecanismo, Valeria, parecido, digamos, en gram positivos, o si no, porque no puedo buscarlo, sinceramente. Yo creo que ella se desconectó. Vamos a ver Eso iba a decir. un minuto. Vean, el caso de hierro es un caso sumamente interesante y sumamente importante. Eso que está mencionando Randall sobre Staphylococcus aureus y el hierro vale prácticamente para muchísimas bacterias.
patogénicas y no patogénicas. ¿Por qué? Porque todas las bacterias necesitan hierro. Y una de las particularidades del hierro, como se menciona en el texto justamente, es que es uno de los metales más abundantes que hay en la naturaleza. Pero como puede pasar de un estado oxidado a un estado reducido, como lo vemos nosotros en esta imagen, está pasando del ion férrico, el 3 más 3, a ion ferroso, que es el reducido, más 2. En el estado férrico es un metal que se encuentra, que es altamente insoluble. Usualmente tiende a formar sales que son fuertemente insolubles. Entonces, la biodisponibilidad del hierro, a pesar de ser un mineral, un metal altamente disponible, digamos, en principio es abundante en la naturaleza, su biodisponibilidad es muy limitada dada su insolubilidad. Y eso hace entonces de que todas las bacterias, prácticamente todas las bacterias pueden y necesitan el hierro para su metabolismo, para su cadena respiratoria, para prácticamente todas las acciones redox que hacen las bacterias. Siempre todas las bacterias necesitan mecanismos para capturar hierro. La diferencia entre las patogénicas y las no patogénicas es que utilizan el hierro como señal. Como señal, el ambiente fuera del hospedero, usualmente la biodisponibilidad de hierro es relativamente mayor a cuando se encuentra en el hospedero. Pensemos en el ser humano. En el ser humano es igual, la biodisponibilidad de hierro es relativamente baja. Usualmente es un metal que se encuentra unido a proteínas o a los distintos grupos que los unen, como los citocromos, como el grupo M, que posteriormente se puede unir a las proteínas. Entonces, aunque nuestro cuerpo y nuestra sangre tiene una gran cantidad de hierro disponible, usualmente no se encuentra como suelto, como en forma de sales, sino que se encuentra unido a múltiples bases de proteínas distintas. Transferrina, lactoferrina, ferritina, hemoglobina, por supuesto, mioglobina en los músculos. Y entonces es un metal que funciona como una señal. Para las bacterias patogénicas, cuando se encuentran fuera del cuerpo humano, la biodisponibilidad que tienen de hierro es mayor a cuando entran dentro del hospedero. De hecho, una de las respuestas que tiene el ser humano ante las infecciones es lo que se llama una hipoferronemia transitoria, es decir, disminuyen los niveles de hierro. Algo que uno no debe hacer usualmente cuando uno tiene un paciente que tiene una infección activa, sistémica, es darle suplementos con hierro. Porque eso hace entonces de que las bacterias se puedan entonces multiplicar muchísimo más rápido. Entonces, la biodisponibilidad de hierro dentro del cuerpo humano es inferior a la biodisponibilidad de hierro que encuentran las bacterias fuera del cuerpo humano. Ahora, esa baja biodisponibilidad de hierro para prácticamente todas las bacterias que viven en nuestro cuerpo, patogénicas o no, funcionan como una señal de manera que todas ellas tienen que sintetizar mecanismos para capturar hierro, sea por la síntesis de sideróforos que son secretados al entorno y una vez que se quedan con el hierro, pues entonces van a ser posteriormente importados hacia el interior de la célula bacteriana. Ahora, en el caso de FUR, como ustedes pueden ver ahí, FUR funciona como un represor. Y cuando está este FUR, entonces, para verlo con esta imagen, entonces cuando FUR se une al hierro en su estado reducido ferroso, pueden entonces funcionar como un represor de la transcripción de muchísimos genes que codifican funciones para captura de hierro. En el momento en que el hierro baja su biodisponibilidad y la cantidad de hierro ferroso reducido en el interior de la célula bacteriana es
menor, FUR ya no se encuentra unido a este metal y en consecuencia ya no puede funcionar como represor de la transcripción y en consecuencia lo que nosotros vamos a ver es que la célula bacteriana empieza a transcribir todos aquellos genes que les permitan justamente sintetizar sistemas de transporte y las rutas biosintéticas que llevan a la síntesis de sideróforos. En la misma forma, hay otros mecanismos que le sirven a la bacteria que se consideran factores de virulencia porque causan daño. Particularmente, hay muchas toxinas citolíticas bacterianas que lo que hacen es romper células. Y cuando digo romper células, estoy haciendo referencia a las células del hospedero. Entonces, cuando se rompen las células del hospedero, se liberan diferentes componentes y las células son ricas en hierro y en consecuencia la ruptura de células, vamos a ver que son mecanismos de patogenicidad, pero en la misma forma le sirve a la bacteria para tener acceso a hierro, que siempre es un factor limitante para la multiplicación de esta bacteriana, pero en la misma forma le sirve a la bacteria para obtener nutrientes de distintos tipos. Entonces, hay un vínculo muy fuerte entre la disponibilidad de hierro que tengan las bacterias, sea fuera del cuerpo humano, o sea, digamos, formando parte de la biota en piel y mucosas del ser humano, pero en la misma forma también se asocia con patogenicidad. Es decir, bacterias patógenas, pero también bacterias no patógenas tienen todos estos mecanismos justamente para poder suplir sus necesidades de hierro que tienen las bacterias fundamentalmente para su metabolismo intermedio. Pensando no solamente en bacterias gram negativas, sino que también todas las bacterias gram positivas tienen este mecanismo para captura de hierro, tanto fuera del ser humano como dentro del ser humano. Sí. Perdona, y solo para complementar, profe. Entonces, o sea, de lo que usted dice, entonces es súper loco como las personas anémicas se pueden ver, digamos, afectadas en que, ok, hay baja disponibilidad de hierro, pero también están destruyendo absolutamente toda la microbiota, bueno, no destruyendo, ¿verdad? Afectando de piel, de intestino, de todo. Mira, miras que en un foro estamos en una discusión muy fuerte, y aún no estamos en conclusiones claras de cómo se altera la biota humana en los diferentes espacios. Pensamos siempre mucho en la biota intestinal, que posiblemente es la mayor, pero es decir, nosotros en todas nuestras superficies y en buena parte de las mucosas tenemos biotas diferentes. Y todas esas biotas se supone que están en un balance. ¿Ok? Y esto lo voy a poner entre comillas, cuando esa microbiota se encuentra en un balance apropiado, es lo que se conoce como eubiosis, es decir, que la microbiota humana y particularmente la intestinal está en un balance apropiado, tanto para las comunidades microbianas como en sus interrelaciones con el ser humano. Pero cuando hay una alteración en esa composición, es lo que se llama disbiosis, que hay una alteración en la composición de la microbiota. Ahora, ¿qué es normal? ¿Qué es una eubiosis y qué es una disbiosis? Yo creo que eso va a depender de cada sitio anatómico, va a depender de cada persona, va a depender del momento en que se encuentre, porque la microbiota humana es constantemente cambiante. Entonces, puede ser que en el intestino yo tenga regiones donde tengo condiciones de eubiosis y a unos pocos centímetros tenga condiciones de disbiosis. Ahora, el problema de la anemia en las personas, bueno, hay muchas formas de anemia distintas. En este caso estamos conversando de las que son
anemias ferroprivas, es decir, en donde la disponibilidad de hierro es muy baja. Hay otras formas en donde la disponibilidad de hierro es alta. En todo caso, siempre es importante que la persona tenga su propio balance. Una persona con anemia también tiene su microbiota. Las bacterias de una u otra manera se van a adaptar al entorno en el que se encuentren. Si no tiene si la bacteria no tiene los mecanismos apropiados para tener esa biodisponibilidad, ese acceso al hierro, posiblemente son bacterias que ya en ese sitio anatómico en particular no se van a poder multiplicar y eventualmente van a ser eliminadas de esa comunidad. Te contesté, María Paula. ¿Más preguntas de los compañeros? ¿Se me escucha? Hola. Sí. Ay, perdón, es que no me oía. Que sí, señor, que igual y se me hace interesante, sí, cómo podemos ver ese tipo de, pongámoslo en, en palabras de microadaptaciones de la propia evolución constante que tienen que tener las bacterias de las biotas, porque uno puede estar bien y luego deficiencia de hierro por cómo se alimentó y entonces se hace el constante cambio al que tienen que estar sometidas. Sí, vamos a ver, y eso es el hecho de que prácticamente todos los grupos bacterianos estudiados, o por lo menos la mayoría de pues ellos requieran hierro para su metabolismo, implica que son procesos metabólicos sumamente primitivos. Particularmente las reacciones oxidorreducción en donde participa el hierro. Algunas bacterias, si mal no recuerdo, del grupo de las bacterias lácticas, como lactobacillus creo que era, son bacterias que pueden sustituir el hierro por el manganeso. Para estas reacciones en particular, no conozco otros grupos que puedan vivir sin el hierro. Pero es una situación sumamente interesante porque, como les estaba mencionando, posiblemente es uno de los metales más abundantes en la naturaleza, posiblemente por eso se involucró en los procesos evolutivos muy tempranamente, en todo lo que tiene que ver con las reacciones óxido-reducción, en muchas partes del metabolismo bacteriano, y eso hace entonces que literalmente se vuelva en un elemento, en un ion que es esencial para la célula bacteriana. Randall tiene la mano levantada. Sí, ahora que está hablando de eso de los lactobacillus, está diciendo, digamos, que no requieren el hierro, o sea, que solo utilizan manganeso, Correcto. o que pueden utilizar los dos, pero en ausencia de hierro usan el otro. O sea, por lo que yo leí hace algún tiempo atrás, tendría que confirmarle la fuente, pero el lactobacilo usualmente puede usar o bien otras bacterias lácticas. Taxonómicamente, pensemos en ese grupo, que son bacterias que en ausencia de hierro pueden usar el manganeso. Ok, ok, pero pueden utilizarlo aún en presencia, es así. Supongo, es decir, yo creo que las bacterias usarán el hierro y en ausencia de hierro usarían el manganeso. Ok, ok, voy a leer al respecto. Diana Mora. Sí, quizás para agregarle un poco a la pregunta que estaba haciendo el compañero Randall, a mí me suena eso que estaba contando el doc a algo parecido al mecanismo que tienen muchas bacterias para hacer el switch entre fuentes de energía, por ejemplo,
los metabolismos de muchas bacterias para cambiar de carbohidratos en fermentación o en la vía esta completa de Krebs cuando hacen, dependiendo de la presencia de oxígeno. Creo que debe ser algo parecido porque ellos tienen esos sensores afuera para decir cuándo utilizo un metabolismo y cuándo utilizo el otro. Sí, vamos a ver, eso tiene que ver mucho particularmente con el metabolismo que tengan las bacterias. Pensémoslo así. La forma en que las bacterias generan más energía, pensemos en moléculas de ATP, es fundamentalmente por la cadena respiratoria que genera el potencial de membrana que sirve para la síntesis de el ATP por medio de la ATP sintasa o ATP sintetasa como se le dice a veces. ¿Ok? Para eso la cadena respiratoria tiene que estar funcionando para generar ese potencial de membrana. Para que la cadena respiratoria esté funcionando, tiene un insumo sumamente importante que son los equivalentes reductores que pueden venir de diferentes partes del metabolismo o en las bacterias que lo tienen, particularmente del ciclo de Krebs. ¿Okay? El ciclo de Krebs, a su vez, tiene que ser, puede estar siendo alimentado por diferentes rutas metabólicas que le aporten los sustratos suficientes para para entrar en el ciclo de Krebs y que se generen los equivalentes reductores. La molécula más importante en ese sentido, posiblemente desde el punto de vista evolutivo, va a ser, por supuesto, que la glucosa. Y que a través de la glicólisis, pues entonces llega hasta el sitio de Krebs. Pero para que eso se mantenga funcionando y el ciclo de Krebs genere los equivalentes reductores que se dirigen a la cadena respiratoria, la cadena respiratoria tiene que estar funcionando. Entonces, ustedes tienen una serie de proteínas de membrana que lo que están haciendo es transferencia de electrones hasta el aceptor final. En consecuencia, las bacterias, por ejemplo, Escherichia coli, tiene 7 cadenas respiratorias distintas, dependiendo del aceptor final que tengan. Dependiendo de la electronegatividad que tengan los aceptores finales, así va a ser la cantidad de potencial de membrana, por decirlo así, o la cantidad de energía que se genera. Lo más rentable para una bacteria y para una célula, en términos generales, es tener una cadena respiratoria que funcione con el O2, con el oxígeno molecular como aceptor final de electrones. Escherichia coli es una bacteria que puede vivir en condiciones aerobias, pero también en condiciones microaerofílicas con concentraciones muy bajas de O2, pero también puede vivir en pues, ambientes anaerobios sin el O2. Entonces, dependiendo de la cantidad de O2 que tenga, si tiene un O2, una concentración de O2 muy alta, utiliza una cadena respiratoria o unas reductasas terminales específicas que tienen una baja sensibilidad o una baja afinidad al O2, de manera tal entonces que puedan funcionar en concentraciones altas de O2. Cuando se consume el O2 en el ambiente, sustituyen esta reductasa terminal por una reductasa terminal que tiene una alta afinidad por el O2 para que funcione con bajas concentraciones de O2. Cuando se consume todo el O2, la bacteria empieza a sintetizar otras reductasas terminales que utilizan otros aceptores finales. Entonces puedes tener fubarato, puede tener dimetilsulfóxido, puede tener otras moléculas que te funcionen como aceptores finales. Sin embargo, el potencial de membrana que se genera, digamos, es menor y en consecuencia la cantidad de ATP que puede funcionar con esos aceptores finales diferentes del O2 es mucho menor. Ahora, ¿qué pasa si la bacteria se queda sin el O2?
y se queda en un ambiente en donde se consumieron todos los posibles aceptores finales que la bacteria puede usar. Pues entonces pasa ya, o sea, desconecta la cadena respiratoria y pasa estrictamente a una ruta fermentativa en donde la generación de ATP se da por los sistemas de fosforilación a nivel de sustrato, que son metabólicamente los más ineficientes. Entonces, verdaderamente las bacterias metabólicamente tienen un gradiente de aceptores finales que le generan el potencial de membrana. Algunos aceptores finales en esas cadenas respiratorias funcionan muy bien, otros no funcionan, digamos así, tan eficientemente bien para generar los potenciales de membrana que se usan para la síntesis de ATP, y entonces el metabolismo en una bacteria como E. coli está fluctuando entre diferentes rutas metabólicas dependiendo de la fuente de carbono que tenga, dependiendo de las moléculas que pueda incorporar en el ciclo de Krebs para que se generen los equivalentes reductores, siempre y cuando la cadena respiratoria esté funcionando. Si la cadena respiratoria no está funcionando, pues entonces tiene que pasar a rutas estrictamente fermentativas. Y todo eso, y eso que les estoy mencionando es un resumen que tiene que ver muchísimo con lo que estábamos discutiendo hoy en el primer ejemplo que nos mencionaba Valeria, que justamente tiene que ver con todos los sistemas de transporte de los diferentes tipos de carbohidratos, que se regulan con factores de transcripción, que se regulan con ácidos ribonucleicos pequeños y con una combinación de los dos. Digamos que esto es lo que está al principio de la historia que les estaba mencionando. Ese es un resumen que les acabo de hacer sobre el metabolismo bacteriano. Hay bacterias que no, vamos a ver, las bacterias que uno conoce como bacterias anaerobias también tienen cadenas respiratorias, pero el aceptor final es diferente al O2. Ahora, hay bacterias anaerobias, aerotolerantes, porque el O2 es una molécula relativamente complicada, porque a partir del O2, que si bien es cierto, funciona muy bien en una cadena respiratoria aerobia como aceptor final, también es una molécula que genera muchos equivalentes reductores altamente oxidativos, que son tóxicos para las células y también son tóxicos para las bacterias. Las bacterias tienen mecanismos de detoxificación como catalasa, como peroxidasa, como dismutasas, por ejemplo. Si una bacteria no tiene una reductasa terminal en su cadena respiratoria que le permita aceptar, que le permita usar el O2 como aceptor final de electrones, es una bacteria entonces que tiene un metabolismo anaeróbico porque puede usar fumarato, puede usar otras moléculas distintas como aceptor final. Pero otra cosa muy diferente es la aerotolerancia, es decir, es la capacidad de sobrevivir a la presencia del O2 en términos de la toxicidad del O2 y de las moléculas radicales oxidativas que genera el O2. Si las bacterias tienen las enzimas, entonces como la catalasa, como las peroxidasas y la superóxido dismutasa, pues entonces la bacteria se convierte en una bacteria aerotolerante, es decir, que logra sobrevivir frente a esos radicales. Una bacteria anaerobia estricta es una bacteria que no tiene esos mecanismos de detoxificación y es una bacteria que no puede usar el O2 en sus cadenas respiratorias. ¿Te quedó claro, Diana? Más o menos. Sí, más que todo era lo que usted dijo en medio de que en realidad entonces esos mecanismos que estamos viendo ahorita sí también se utilizan para hacer el switch entre los diferentes metabolismos. Correcto, correcto. Ok, listo, esa era la... Perfecto. Muchas gracias, Diana. ¿Más dudas o más comentarios que tengan?
Bueno, si no es así, entonces damos por finalizada la clase de hoy y le quiero dar otra vez las gracias a Valeria por la presentación. Que descansen y que tengan una buena noche. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, Igualmente, profe. buenas Gracias. noches. Chicos. Buenas noches.